Las colinas de Judea se extienden, un paisaje árido de roca y polvo bajo el sol implacable. Zacarías, un sacerdote anciano, camina con dificultad por el terreno baldío. Su ceño está fruncido por la preocupación. Sus ojos reflejan una profunda contemplación. Cada paso es una lucha, reflejando la confusión en su corazón. El peso de sus pensamientos parece tan pesado como las piedras bajo sus pies. Dentro del templo de Jerusalén, Zacarías cumple con sus deberes sacerdotales. El aire denso de incienso y solemnidad. Una presencia divina llena repentinamente el espacio cerca del altar. El ángel Gabriel se materializa, radiante y etéreo, atrayendo la atención con un resplandor de otro mundo. Zacarías, completamente desprevenido, retrocede ante la inesperada aparición, con el rostro surcado por la sorpresa. El peso de la visita celestial se cierne sobre la sala sagrada, interrumpiendo el ritual terrenal. En el templo de Jerusalén, Gabriel se encuentra ante Zacarías, el aire mismo vibrando con energía divina. Tu esposa, Elizabeth, a pesar de su edad, concebirá un hijo, anuncia Gabriel, con su voz resonando en el antiguo salón. Le pondrás por nombre Juan. Zacarías, incrédulo, cuestiona el decreto divino. ¿Cómo puede ser esto? Mi esposa y yo somos ancianos. Los ojos de Gabriel brillan con autoridad celestial. Soy Gabriel, y ahora, porque no creíste mis palabras, estarás en silencio y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan. Zacarías intenta hablar, pero no sale ningún sonido, solo una profunda admiración y miedo reflejados en sus ojos mientras mira al ángel. Zacarías regresa a su casa, cada paso pesado con una tristeza muda. El sol está en lo alto, proyectando largas y tristes sombras que se estiran y se retuercen a su alrededor. Su figura está enmarcada por la luz dorada, pero parece no ser tocada por su calidez. Elizabeth observa desde la puerta, con el rostro marcado por un amor que comprende la profundidad de su dolor. Sus ojos, pozos de empatía, reflejan la carga invisible que lleva. Comienza una vigilia silenciosa mientras ella se prepara para encontrarse con él, con el corazón abierto a su dolor no expresado. En las colinas de Judea, Isabel, con su embarazo avanzado, espera un encuentro trascendental. María se acerca. Su propio embarazo radiante es un faro de esperanza. La alegría ilumina sus rostros a medida que se acercan, unidos por el destino. Un cálido abrazo sella su vínculo, un reconocimiento silencioso de los milagros que llevan. Se abrazan calurosamente. Una comprensión silenciosa pasa entre ellos. Las colinas son testigos de su conexión sagrada, el aire lleno de bendiciones tácitas. Dentro de la casa de Zacarías, una ocasión alegre se desarrolla cuando Isabel da a luz a un hijo. Los vecinos y la familia se reúnen, con sus rostros radiantes de felicidad y alivio. Un coro de voces se alza, una sugerencia flotando en el aire. Quieren llamarlo Zacarías, como su padre. La habitación está llena de calidez y los sonidos de celebración, una nueva vida abrazada por la comunidad. Las sonrisas abundan mientras se acuna al recién nacido, un símbolo de esperanza y continuidad para todos los presentes. Dentro de la casa de Zacarías, la insistencia de Isabel pesa en el aire. Zacarías, silencioso pero resuelto, toma una tablilla, con la mano firme mientras se prepara para inscribir una declaración fatídica. Con trazos deliberados, escribe Zacarías, formando las palabras un poderoso testimonio. Su nombre es Juan. La tableta se alza, revelando el nombre. Un acto definitivo que sella el destino del niño. Años después, el desierto de Judea se extiende bajo un sol implacable. John, curtido por los duros elementos, se erige como una figura de ferviente intensidad. Vestido con áspera piel de camello, encarna un espíritu crudo e indomable. Ante él,
Una multitud se reúne, con sus rostros reflejando una mezcla de asombro y expectación. La voz de John, poderosa y resonante, resuena por el desolado paisaje. Sus palabras llevan el peso de la profecía, prometiendo cambio y desafiando el statu quo. En la vasta extensión del desierto de Judea, una figura solitaria, Juan, alza la voz, llamando a las masas. Un río de gente fluye hacia el Jordán, atraído por las palabras convincentes de Juan y la promesa de redención. Juan bautiza a los arrepentidos en las frescas aguas del río, una limpieza simbólica bajo el atento cielo del desierto. Sus ojos arden con convicción mientras advierte de un juicio que pronto llegará, instando a todos a demostrar su cambio con obras justas. El viento del desierto lleva sus palabras, un desafío severo que resuena a través del paisaje árido, exigiendo una transformación del corazón. Bajo el vasto cielo del río Jordán, una multitud se reúne, con sus esperanzas y anticipación palpables mientras se agolpan hacia Juan. En medio de la devota multitud, los ojos de Juan se dirigen a una figura solitaria que se acerca: Jesús. Un profundo momento de reconocimiento pasa entre ellos cuando Jesús camina hacia adelante con tranquila determinación. El río refleja la luz del día brillante, reflejando la intensidad espiritual del encuentro. En el río Jordán, Juan vacila, sintiendo el peso de su indignidad ante Jesús. Jesús se mantiene firme, con la mirada llena de propósito divino, e insiste en ser bautizado. En un momento de profunda entrega, Juan baja a Jesús al río caudaloso. Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren, revelando una luz cegadora. El Espíritu Santo desciende, una paloma radiante de luz pura, posándose graciosamente sobre Jesús. Una voz resuena desde los cielos, resonante y abarcadora: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bajo el implacable sol de Judea, Jesús se adentra en el desierto desolado, una figura solitaria contra el horizonte resplandeciente. El aire es denso, cargado con la confrontación inminente entre el hombre y el tentador. Espejismos bailan en el calor, reflejando la naturaleza engañosa de la tentación. En otro lugar, la apasionada voz de John reverbera a través de la árida extensión, un faro de fe en medio de las pruebas. Sus bautismos ofrecen consuelo, un marcado contraste con la batalla espiritual que se desarrolla en el corazón del desierto. Bajo el sol implacable del desierto de Judea, los discípulos de Juan emprenden su viaje, con sus rostros grabados con un propósito solemne. La interminable extensión de arena y roca refleja la pesada pregunta que llevan en sus corazones: ¿es Jesús el Mesías? Encuentran a Jesús en medio de una multitud. Su presencia es un faro de esperanza en el árido paisaje. Jesús, con una sonrisa serena, reconoce su presencia. Sus ojos reflejan una comprensión divina. Cae un silencio cuando Jesús comienza a realizar milagros. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Cada acto un testimonio de su poder. Los discípulos observan asombrados cómo el aire del desierto vibra con la energía de estas señales milagrosas. Sus dudas empiezan a desvanecerse ante la verdad innegable. Dentro del palacio de Herodes, la luz del sol entra a raudales mientras Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, observa a Juan predicando. La expresión de Herodes es una mezcla de fascinación e irritación mientras las palabras de Juan llenan el opulento salón. El sermón de Juan toca una fibra sensible, particularmente sus críticas al matrimonio de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes se mueve incómodo. El peso del juicio de Juan es denso en el aire. El conflicto entre la convicción religiosa y el deseo real
se manifiesta en el rostro de Herodes. Dentro del palacio de Herodes, tenuemente iluminado, las sombras bailan sobre las opulentas paredes, enmarcando la figura sombría de Herodías. El resentimiento hierve en sus ojos, alimentado por las palabras desafiantes de Juan. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante de las velas, se endurece en una máscara de fría determinación. Susurros de venganza resuenan por el palacio mientras Herodías trama su retribución. El aire se espesa con planes tácitos, el palacio un escenario para sus oscuras ambiciones. Dentro del opulento palacio de Herodes se desarrolla un gran banquete cuyo esplendor es iluminado por innumerables antorchas. Los nobles se deleitan en el exceso. Sus risas y charlas llenan la vasta sala de energía bulliciosa. En medio de la celebración, Herodes observa, su mirada atraída hacia el centro del salón. Narration. Salome, la hija de Herodías, baila para Herodes y sus invitados. Her movements fluid and captivating. La danza de Salomé cautiva a la corte. Cada uno de sus gestos teje un hechizo de fascinación y deseo. Los ojos de Herodes brillan con una mezcla de admiración e intención oscura mientras observa la hipnotizante actuación de Salomé. En el gran salón del palacio de Herodes, la luz baila sobre las opulentas decoraciones, reflejando la suntuosidad del entorno. Herodes, visiblemente cautivado por la danza de Salomé, lleva una amplia y satisfecha sonrisa. Un destello de oscura diversión brilla en sus ojos mientras observa. El poder de su posición es evidente en cada gesto. Hace gestos expansivos, con la mano cortando el aire mientras se prepara para hacer una gran oferta. La voz de Herodes retumba por el salón, exigiendo atención y acallando cualquier otro sonido. Prometo darte lo que pidas, incluso hasta la mitad de mi reino, declara, sellando su promesa con una promesa peligrosa. Dentro del opulento palacio de Herodes se encuentran Salomé y Herodías, con el aire denso de deseos tácitos e intenciones oscuras. Herodías se inclina. Sus palabras son un susurro venenoso destinado solo a los oídos de Salomé. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Ordena a Herodías, con los ojos brillando de cruel ambición. Salomé escucha atentamente, con una expresión indescifrable, mientras contempla la mortal petición. Salomé regresa al palacio de Herodes, con los ojos brillando con una resolución sombría. Ella se para ante Herodes, irradiando una confianza inquietante que llena el opulento salón. Su presencia exige atención mientras se prepara para expresar su escalofriante exigencia. El aire se espesa con la anticipación mientras las palabras de Salomé rompen el silencio. Exijo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, declara ella, con la voz resonando con una determinación inquebrantable. Dentro del palacio de Herodes, una tristeza palpable envuelve al rey Herodes, con el ceño fruncido por un profundo pesar. El peso de su solemne juramento lo agobia, atándolo a una decisión fatídica. Con el corazón apesadumbrado por la tristeza, se prepara para emitir la temida orden. Con profunda reticencia, Herodes entrega la orden que sellará el destino de Juan. Ordenen decapitar a Juan en la prisión. Resuena el escalofriante mandato, sellando un trágico destino. En la fría y oscura prisión, un soldado levanta su espada, el metal brillando ominosamente en la tenue luz. Juan el Bautista se arrodilla, con la cabeza inclinada en solemne resignación mientras se acercan sus últimos momentos. La hoja del soldado desciende rápidamente, un acto oscuro que se desarrolla dentro de los muros de la prisión. Un fuerte golpe resuena en la prisión, marcando el sombrío final de Juan el Bautista. El silencio desciende, roto solo por el goteo de sangre, un crudo testimonio de la brutal ejecución. En el salón principal, tenuemente iluminado del palacio de Herodes, largas sombras bailan sobre el opulento entorno,
insinuando secretos y un temor tácito. Salomé permanece inmóvil, con una expresión velada en un enigma que hiela el aire a su alrededor. Ella sostiene una bandeja de plata. Su superficie pulida refleja la luz tenue como un espejo mórbido. Sobre la fuente descansa la cabeza cortada de Juan, un horripilante testimonio de una orden oscura y terrible. El peso del momento es palpable, una sofocante manta de horror y acusación silenciosa. Salomé avanza, presentando la espantosa ofrenda a Herodías, un cuadro escalofriante de poder y venganza. Bajo el sol abrasador del desierto de Judea, los discípulos devotos de Juan se reúnen solemnemente. Con el corazón apesadumbrado, preparan con ternura sus restos mortales para el entierro. Con el rostro surcado por el dolor, la tierra seca recibe a Juan, una simple tumba que marca el lugar de descanso del profeta. El polvo se asienta cuando se coloca la última piedra, una despedida silenciosa a su amado maestro. Atados por la lealtad y la tristeza, se dirigen hacia su próxima tarea. Una carga compartida que llevar. Con pasos decididos, se propusieron encontrar a Jesús, llevando noticias que alterarán para siempre su camino. Bajo el vasto cielo de las montañas de Judea, una sombra de tristeza cruza el rostro de Jesús al escuchar la noticia de la muerte de Juan. Una profunda tristeza se posa sobre él mientras busca consuelo en la soledad. Se mueve con tranquila determinación, sus pasos medidos mientras deja atrás el bullicioso mundo. El accidentado paisaje refleja la agitación en su interior, un testigo silencioso de su dolor. En el corazón apartado de las montañas, se prepara para desahogar su corazón en oración, buscando fuerza y guía. Bajo el vasto cielo Galileo, un nuevo amanecer rompe cuando Jesús se prepara para comenzar su ministerio. Su figura, resuelta contra el horizonte, anuncia la llegada de un nuevo evangelio. El viento lleva susurros de anticipación mientras se prepara para predicar el reino de Dios. Galilea espera, inconsciente de las palabras transformadoras que están a punto de resonar en sus tierras. Jesús está de pie en el río Jordán, el sol de la mañana proyectando un brillo dorado sobre la superficie tranquila del agua que fluye. Su mirada está fija en el río. Una expresión serena adorna su rostro mientras reflexiona en soledad. Una profunda sensación de contemplación lo inunda mientras resurgen los recuerdos del bautismo de Juan. La suave corriente del río refleja los profundos pensamientos que se agitan en su interior. Recuerda el peso de las manos de Juan sobre él, un momento de conexión y propósito divinos. El poderoso testimonio de Juan sobre él resuena en su mente, reforzando su destino. Dentro de la sinagoga, la luz entra a raudales por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras Jesús está de pie ante la congregación. Desenrolla el antiguo pergamino de Isaías, el pergamino susurrando con el peso de los siglos. Sus dedos trazan el texto sagrado, cada palabra una chispa de propósito divino. El silencio sepulcral de la sinagoga amplifica la anticipación cuando él empieza a leer. Las palabras del profeta resuenan, prediciendo la llegada del Mesías y de aquel que preparará su camino. Bajo el implacable sol del desierto, emerge una figura que irradia un propósito divino. Los afligidos se congregan, con sus rostros marcados por la desesperación y la esperanza, buscando consuelo en la árida extensión. Un toque, una palabra. Los enfermos son curados, sus cuerpos renovados, sus espíritus levantados de la desesperación. Las sombras oscuras huyen cuando los demonios son expulsados. Su poder es roto por una luz implacable. Dentro de la casa, Jesús enseña apasionadamente a sus discípulos. El ambiente es tranquilo, lleno de atención absorta. Jesús explica fervientemente los principios del reino de Dios.
Sus palabras enfatizan la importancia de amar a Dios y al prójimo. Una tempestad ruge en el mar de Galilea. Las olas chocan contra la pequeña barca con fuerza violenta. En medio del caos, Jesús permanece firme. Su figura, un faro de calma contra la furia de la tormenta. Con un gesto, domina el viento y las olas. Su voz un bálsamo calmante sobre el mar embravecido. La tormenta amaina. El mar tumultuoso se transforma en un espejo de tranquilidad bajo su divino mandato. En las laderas de los montes, Jesús extiende sus manos, una sonrisa benevolente iluminando su rostro. Ante él, un mar de 5000 rostros, grabados con hambre y esperanza, espera su gracia. Presenta 5 humildes panes y 2 pequeños peces, una ofrenda austera frente a la inmensa necesidad. Una oleada de anticipación recorre la multitud mientras Jesús se prepara para realizar lo imposible. Con gracia divina, comienza a alimentarlos. Su toque es un faro de compasión. Cada persona recibe su parte, un testimonio de su compasión ilimitada y su poder milagroso, transformando la escasez en abundancia. Dentro del gran palacio de Herodes, el peso del poder se cierne en el aire mientras los informes de milagros resuenan por los pasillos. Herodes, regio pero inquieto, escucha atentamente, con una expresión que es una máscara de cálculo y temor. Los susurros de las maravillas de Jesús agitan la corte. Cada palabra una onda en el estancado estanque de la autoridad de Herodes. Un destello de miedo cruza los ojos de Herodes mientras se enfrenta a la inquietante posibilidad. El fantasma de Juan el Bautista atormenta el palacio. Su recuerdo un espectro escalofriante en la mente de Herodes. La paranoia se apodera de Herodes, retorciendo sus pensamientos en un vórtice de duda y aprensión. Bajo el sol implacable, Jesús camina por el polvoriento camino hacia la distante y dorada ciudad de Jerusalén. Cada paso lleva el peso del destino a medida que se acerca la Pascua. El aire brilla con anticipación. El paisaje pintado con tonos de fe y presentimiento. Una figura solitaria en medio de la vasta extensión. Su propósito inquebrantable. Su espíritu sereno. Bajo el brillante sol de Jerusalén, una figura se acerca a las puertas de la ciudad, montada en un humilde burro. Una gran multitud se reúne, con sus rostros iluminados por la anticipación y la esperanza. El aire está cargado de emoción mientras la gente se alinea en las calles, con los ojos fijos en la figura que se acerca. Las palmas se balancean en el aire. Un mar verde contra la antigua piedra de Jerusalén. Las capas se extienden sobre el camino. Una alfombra de colores vibrantes tendida ante el camino del burro. La ciudad espera, sin saberlo, al borde de un momento monumental. Dentro del templo de Jerusalén, comienza a gestarse una tormenta de justa furia. Jesús se enfrenta a los mercaderes, con sus rostros enmascarados por la avaricia y el engaño, y sus puestos rebosantes de bienes mundanos. Su voz, un trueno, resuena en los salones sagrados, denunciando su corrupción. Las mesas se vuelcan, las monedas se dispersan como hojas caídas, y las palomas se liberan en el cielo, símbolos de pureza que alzan el vuelo. Una tensión palpable flota en el aire mientras el templo es purificado. Un campo de batalla entre lo sagrado y lo profano. Dentro del templo de Jerusalén, la luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, iluminando las piedras antiguas. Jesús se encuentra en medio de la multitud. Su presencia llama la atención mientras se dirige a los fariseos y saduceos reunidos. Una tensión palpable llena el aire cuando los líderes religiosos lo desafían, con sus rostros marcados por el escepticismo y una hostilidad velada. Jesús responde con calma a sus preguntas. Sus palabras resuenan con sabiduría y desafían sus doctrinas establecidas. Bajo el manto de la noche,
Jesús guía a sus discípulos hacia las serenas laderas del Monte de los Olivos. Los antiguos olivos se alzan como testigos silenciosos. Sus sombras se extienden largas bajo el cielo iluminado por la luna. Un silencio se extiende sobre el grupo al encontrar un lugar apartado. El peso de las próximas horas es denso en el aire. Jesús les indica que se arrodillen, su rostro grabado con una profunda solemnidad que refleja la gravedad de su propósito. Los discípulos inclinan la cabeza, sus figuras recortadas contra el horizonte tenue y estrellado, mientras una sensación de presentimiento se instala. Solo, Jesús se prepara para buscar consuelo y fortaleza en la oración, con su espíritu preparado para las pruebas que traerá el amanecer. Dentro del cenáculo, la última cena se desarrolla bajo el suave resplandor de la luz de las velas, proyectando largas sombras sobre la solemne reunión. Jesús comparte una comida trascendental con sus discípulos. Cada rostro un estudio de devoción mezclada con creciente inquietud. El aire es denso con palabras tácitas, una pesada anticipación que se cierne sobre cada gesto y mirada baja. Jesús habla, su voz resonando en la cámara silenciosa, cada palabra llevando el peso de la profecía y la despedida. Los discípulos, atrapados en la delicada danza de la fe y la premonición, escuchan atentamente cómo el destino se desarrolla ante ellos. Bajo la atenta mirada de olivos centenarios, Jesús se arrodilla, su silueta marcada contra las piedras iluminadas por la luna de Getsemaní. La pálida luz revela un rostro surcado por la angustia, con el ceño fruncido por el peso de las tristezas venideras. Un profundo sentimiento de soledad lo envuelve mientras lidia con el inmenso sufrimiento que prevé. Las piedras bajo sus rodillas son testigos de su silenciosa lucha. Cada sombra parece susurrar sobre pruebas por venir. Su expresión angustiada es un espejo que refleja la tormenta interior. Bajo el manto de la noche en Getsemaní, el aire es denso con una fatalidad inminente. El silencio se rompe cuando los soldados romanos emergen, con sus armaduras brillando ominosamente bajo la tenue luz de la luna. La traición duele profundamente cuando Judas da un paso adelante, su rostro una máscara de emociones encontradas. Jesús es aprehendido. Sus ojos reflejan una profunda comprensión mientras se desarrolla el arresto fatal. En la casa de Caifás, Jesús está ante Caifás y el Sanedrín. Las antorchas proyectan sombras inquietantes y danzantes. La luz parpadeante ilumina los rostros de los acusadores. Cada sombra una acusación silenciosa en el aire denso. El aire es denso con tensión. Cada respiración contenida, cada mirada aguda y llena de animosidad tácita. El peso del momento oprime. Un temor ineludible llena el espacio entre Jesús y sus acusadores. En el gran salón del pretorio, Jesús está de pie. Su destino pende de un hilo. Se enfrenta a Poncio Pilato, el gobernador romano, con una expresión indescifrable. El peso del juicio inminente llena el aire, palpable y pesado. Una anticipación silenciosa se apodera de la sala mientras todos los ojos se vuelven hacia Pilato esperando su decreto. Dentro del pretorio, la mirada penetrante de Pilato busca a Jesús, buscando culpa en cada mirada y palabra. La interrogación de Pilato se intensifica, pero Jesús permanece sereno bajo el peso del escrutinio. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando el rostro de Jesús, revelando una calma inquietante. La frustración de Pilato aumenta al no encontrar ninguna falta, ninguna prueba que justifique las acusaciones. La luz enfatiza la profunda inocencia que Pilato no puede ignorar, a pesar de sus esfuerzos. Dentro del pretorio, Pilato está de pie, con el rostro una máscara de autoridad que apenas disimula su cansancio. Ante él, una multitud inquieta se agita, su anticipación palpable en el aire cargado. Pilato señala a dos figuras: Jesús, sereno a pesar de la agitación, y Barrabás, una figura notoria.
Los ojos de Barrabás arden con desafío, un marcado contraste con la calma de Jesús. La voz de Pilato rompe la tensión cuando presenta la fatídica elección. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Un rugido atronador emerge de la multitud, sellando un destino sombrío. Barrabás. Pilato se encuentra ante la multitud, una palangana con agua brillando bajo la dura luz del día. Con movimientos deliberados, se lava las manos, el agua corriendo roja, mientras proclama su inocencia. Un silencio cae sobre la asamblea cuando Pilato sella el destino de Jesús con un gesto de fría indiferencia. Su orden resuena, un eco de crueldad en el aire, mientras sentencia a Jesús a un sufrimiento inimaginable. La multitud estalla. Una tormenta de sed de sangre se desata cuando se da la orden. Flagelación, luego crucifixión. Bajo el duro resplandor del día, Jesús lucha, la tosca cruz pesada sobre sus hombros. Él recorre la vía dolorosa, su camino una dolorosa peregrinación hacia el Gólgota. Cada paso es un testimonio de sufrimiento, grabado en las piedras antiguas, bajo sus pies descalzos. El peso del mundo parece oprimirlo, mientras continúa su agonizante viaje. Bajo el duro resplandor del sol, el Gólgota se alza, una colina desolada contra el vasto cielo. Tres figuras se recortan contra el horizonte, suspendidas entre la tierra y el cielo. Jesús cuelga de la cruz central. Su cuerpo lleva las marcas de un sufrimiento inimaginable. Flanqueándolo, los dos ladrones se retuercen en su propia agonía, con los rostros contorsionados por el dolor. Una quietud sombría cubre la escena, rota solo por los gritos distantes de los espectadores. El peso del destino se cierne pesado en el aire sobre el Gólgota. En el Gólgota, bajo un cielo sombrío, Jesús exhala su último aliento en la rústica cruz. Un temblor recorre la tierra, un gemido desde el mismo suelo debajo. El cielo se oscurece, reflejando la desesperación de quienes presencian la agonía divina. En el templo distante, manos invisibles rasgan el velo sagrado, rompiendo la barrera entre mundos. El polvo y los escombros caen mientras la propia naturaleza convulsiona en reacción al trascendental sacrificio. El silencio desciende, pesado y profundo, roto solo por los gritos distantes de los angustiados. En el sepulcro, las sombras danzan por las paredes de piedra mientras la solemne tarea comienza. Suavemente, con reverencia, el cuerpo de Jesús es preparado para su lugar de descanso final. El aire está denso de tristeza mientras lo bajan cuidadosamente a la tumba recién excavada. Un pesado silencio desciende, roto solo por el suave susurro de la tela y los sollozos ahogados. El peso de la pérdida es abrumador mientras preparan las telas funerarias con tierno cuidado. El sepulcro se erige como un crudo recordatorio de los trágicos acontecimientos del día. Bajo la luz implacable del día, María Magdalena y otras mujeres se acercan al sepulcro, con sus rostros marcados por la tristeza. Un silencio inquietante flota en el aire cuando descubren que la tumba está vacía, la puerta de piedra a un lado. Un ángel radiante aparece, su presencia desafiando la comprensión mortal. Su voz resuena con autoridad celestial. Jesús ha resucitado.